Hace 5000 años, una simple innovación transformó el mundo antiguo. Una que fue tan versátil y tan valiosa, que generó riqueza a escala global, desencadenó el comercio internacional y marcó el nacimiento de la civilización. Para formar una civilización necesitas tres cosas. Necesitas ciudades y pueblos, riego y agua, y necesitas algún tipo de invento nuevo. Y resulta que alrededor del 3000 a.C. ese nuevo invento es el bronce, y eso inicia una edad totalmente nueva. Edad de Bronce. El nacimiento de la civilización. Durante el mundo antiguo, la Edad de Bronce surgió en diferentes lugares y momentos. Desde cerca del 2000 a.C. en China, al 3300 a.C. en partes del cercano Oriente, se vive una era definida por el uso generalizado del bronce, creado por una mezcla de cobre y estaño. Bueno, no sabemos realmente qué provocó la nueva tecnología del bronce. Si tenemos lo que llamamos cobre nativo, es decir, cobre con arsénico, y lo calentamos, entonces se vuelve bronce. El problema es que si calientas algo con arsénico, no vas a vivir por mucho tiempo. Así que rápidamente se dieron cuenta de que si reemplazaban el arsénico por estaño, en una proporción de 90% de cobre y 10% de estaño, obtendrían bronce y no morirían en el intento. El bronce era más duradero que cualquier otro metal y más útil que el oro o la plata. Los antiguos podían usarlo para hacer herramientas agrícolas, lanzas de caza y dagas. También crearon un ajuar funerario ornamental, vasos para beber, joyas y armas de guerra. Antes de la Edad de Bronce, en el periodo neolítico, la riqueza de las personas estaba en los productos agrícolas, las telas, la cerámica, ese tipo de cosas. Eso se puede transferir y acumular hasta cierto punto, pero se echan a perder luego de un tiempo. La ropa se rompe, el ganado muere. El metal es un nuevo tipo de riqueza que no se había visto antes. El metal es una riqueza que se puede mostrar, que puede ser usado, pero su valor no disminuye cuando se usa. Puede fundirse otra vez y convertirse en otra cosa. La Edad de Bronce es un momento en el que la gente empieza a usar esta combinación de estaño y cobre de forma más regular, y es por eso que históricamente se le dio el nombre de Edad de Bronce, pero de modo más específico e importante. Es un tiempo en el que se hacen conexiones entre sociedades en una escala mucho más amplia, a través del mar, a través de la tierra. La diplomacia como la conocemos ahora realmente tiene sus raíces en la Edad de Bronce. En la región que incluye el Mediterráneo, el Egeo, la Mesopotamia y Egipto, llegó la Edad de Bronce alrededor del 3000 a.C. y duró casi 2000 años. El bronce y otros metales ayudaron a impulsar el surgimiento de las primeras ciudades. Estos centros de poder fueron gobernados por un grupo de élites, familias reales, terratenientes ricos, comerciantes y administradores de templos. A principios de la Edad de Bronce, los asentamientos no eran más grandes que 1 hectárea en medidas actuales. Eran grupos de alrededor de 150 a 200 personas. Luego, hacia mediados de la Edad de Bronce, obtienes lo que algunos arqueólogos llamaron hombres grandes. Gente que controlaba el excedente, lo almacenaba, decidía sobre los impuestos. Y luego, al final de la Edad de Bronce, había gente que se mudaba a ciudades más grandes, como Cnosos y Micenas, que en su apogeo tenían alrededor de 12,000, 17,000 personas, lo que hoy es una ciudad de tamaño medio. Para cuando llegamos a finales de la Edad de Bronce, tenemos civilizaciones relativamente sofisticadas. Quiero decir, no al nivel actual, por supuesto, con la tecnología, pero en lugares como Cnosos, en Creta, donde están los minoicos, tienen un sistema de alcantarillado, tienen agua corriente y tienen comercio internacional por el Mediterráneo. Así que son bastante sofisticadas, considerando que tienen 3000 años. Durante la Edad de Bronce, la población de la antigua capital de Egipto, Tebas, aumentó a 80,000 habitantes. Y en la Mesopotamia, una región que se desarrolló a lo largo de las orillas de los ríos Tigris y Éufrates,
La ciudad de Uruk tenía el mismo número de habitantes en el apogeo de su poder. Quizás sería más apropiado llamarla algo así como Edad Urbana, el período en el que las sociedades urbanas surgieron por primera vez, en cualquier parte del mundo hasta donde sabemos. Tienes especialización económica. La gente no se dedica únicamente a producir comida, sino que tiene diferentes profesiones especializadas o trabajos, etc. Eso es parte de este fenómeno. Cuando las sociedades humanas se vuelven algo más que solo personas de estatus social relativamente igual y existe una élite y una clase media y tienes una clase baja y tienes esclavos, todo eso es también parte de este fenómeno. Para mantener estas sociedades tan estratificadas funcionando eficientemente, se desarrollaron nuevos sistemas, agricultura y producción a gran escala, religión organizada, administración pública, derecho e impuestos. Tienen leyes, tienen jurisprudencia, tienen todo tipo de cosas que asociaríamos hoy. Entonces, por ejemplo, alrededor del 1800 a.C. está Hammurabi, rey de Babilonia. En cosas como el Código de Hammurabi, hay regulaciones que realmente impactaron en el presente. Divorcio, matrimonio, esclavos fugitivos ocasionalmente, qué hacer en el caso de una deuda, por ejemplo. Así que es la sociedad tal como la conocemos. Durante la Edad de Bronce, se crearon muchas tecnologías nuevas e inventos para satisfacer las necesidades de estas sociedades cada vez más complejas, incluyendo los primeros sistemas de escritura. La escritura se desarrolló primero, probablemente, en las ciudades sumerias del sur de Irak, al sur de la Mesopotamia. Aunque en Egipto, la escritura se desarrolló casi al mismo tiempo, de forma independiente, pero hubo interacción entre los sumerios y los egipcios. Básicamente, todas las civilizaciones que desarrollaron estas sociedades urbanas complejas desarrollaron la escritura para que las élites las controlen y para administrar las transacciones complejas que estaban teniendo lugar. Así que, inicialmente, mucho de la escritura tenía que ver con productos que ingresaban al palacio o al templo, productos que salían, para un seguimiento de los ingresos fiscales que entraban, para un seguimiento de las salidas del producto. Entonces, esta es una de las finalidades iniciales de la escritura. La escritura mesopotámica comenzó realmente como lo que podrías llamar un sistema logográfico, donde cada símbolo representaba una palabra. Así que si querías representar la palabra agua, tenías un símbolo que representaba el agua. Y muy a menudo estos símbolos también eran pictográficos, lo que significa que era una imagen del objeto real que representaba. Pero no todos los símbolos eran pictográficos. El símbolo para oveja es un círculo con una cruz en el medio, y no es una imagen de una oveja. Entonces, de alguna manera, se les ocurrió este símbolo. Pero el punto era que la palabra oveja tenía su propio símbolo. Este sistema logográfico funcionó a principios de la Edad de Bronce, pero con casi 1000 símbolos, memorizarlos a todos resultó demasiado ineficiente. Con el tiempo, se desarrolló un nuevo sistema que se conoce como cuneiforme. Cuneiforme viene del latín, significa en forma de cuña. Pero imagina un pájaro que pisa sobre la tinta y camina por la página. Eso es lo que consigues, excepto que se hace con juncos que se presionan sobre la arcilla húmeda y las placas son pequeñas con forma de almohada. Entonces, en lugar de una línea curva para el signo del agua, solo tendrías dos cuñas formando una línea recta. Hay un signo para peces, pero se convierte en un conjunto de cuñas, y nunca hubieras descifrado que originalmente tenía la forma de un pez. En Egipto, sobrevivió uno de los sistemas pictográficos de escritura y eventualmente se convirtió en jeroglíficos egipcios. Si comparamos la escritura cuneiforme con el jeroglífico egipcio, vemos una diferencia real, y es que la cuneiforme comenzó para tener un uso administrativo y estaba destinada a la escritura en placas. Se necesitaba un medio muy pequeño, mientras que para los jeroglíficos egipcios, el propósito fue muy diferente desde el principio. Este tipo de escritura estaba destinada a la escultura monumental, pinturas monumentales, por lo que la escritura tenía que ser grande y como acompañaba estas obras de arte,
tenía que ser ingeniosa. Entonces, lo que vemos en Egipto es un desarrollo largo de la escritura jeroglífica como forma de arte. En Egipto y la Mesopotamia, grandes instituciones centrales como el palacio y el templo evolucionaron en centros administrativos sofisticados. Las élites de la Edad de Bronce que gobernaban estas instituciones adquirían un excedente de alimentos y otros bienes del resto de la población, mientras usaban una gran cantidad de personas para ayudar a administrar sus ciudades. Las materias primas también fueron llegando al centro de las ciudades a través de amplias redes comerciales. La escritura permitió que las civilizaciones prosperaran con mejor registro, mejores impuestos y mayor comunicación a través de largas distancias. Cartas, contratos y otros textos importantes fueron escritos con la ayuda de una élite de escribas profesionales. Para ser capacitado como escriba, tenías que pasar por años de escolaridad bastante rigurosos. Y hay textos tanto de la Mesopotamia como de Egipto que hablan de cómo era ir a la escuela para aprender a leer y escribir, y no era divertido. Por lo general, estaba reservado para los niños, de vez en cuando para las niñas. Mujeres que sabían leer y escribir no era tan común, y en general parece haber sido limitado a un pequeño número de personas, y supongo que tuvieron un buen estilo de vida en comparación con la mayoría de la gente. En los textos egipcios se habla de... Estos textos son publicidades de una forma de vida de escritura y hablan de que es horrible ser granjero, qué peligroso es ser soldado. Sé un escriba, te irá muy bien. Supongo que es el equivalente de decirle a un hijo que sea médico y hay seguridad laboral y te pagarán bastante bien. Entonces había escribas que residían en estos palacios y eran responsables de relaciones diplomáticas muy importantes. Y de la misma manera en que puedes imaginar a un traductor en la ONU, tenían un cargo increíble. Estos escribas también tenían una gran responsabilidad sobre ellos para poder manejar las sutilezas de la correspondencia entre gente muy importante en el mundo en ese momento. Los escribas registraron las historias anuales para los reyes y gobernantes. Contaron celebraciones, campañas y conquistas. También redactaron cartas de un gobernante a otro. Bueno, muchas de las letras comienzan con Di Amenhotep, rey de Egipto. Así dice Tushratta, rey de... Y lo que pasa es obra del escriba. Un escriba le dice al otro escriba que lea esto en voz alta porque el rey no puede leer. A veces en algunos de ellos tenemos una inscripción manuscrita de tinta de un escriba al otro. Oye, Joe, soy Phil. ¿Cómo están tu esposa e hijos? Por cierto, cuando leas esto en voz alta, por favor enfatice la tercera línea hacia abajo. Esperamos tener noticias tuyas nuevamente y entonces tenemos estos mensajes privados que los reyes nunca conocieron. Ahora no pasa tan a menudo, pero lo suficiente como para inculcar estos documentos secos y polvorientos en la humanidad. En el Egeo, donde florecieron los minoicos, a mediados de la Edad de Bronce, una gran cantidad de escribas y burócratas ayudaron a dirigir las operaciones diarias del palacio. La escritura también jugó un papel importante en la vida ritual minoica y en su extenso sistema de comercio. El jeroglífico cretense se desarrolla en Creta y luego probablemente solo un poco más tarde se desarrolla la lineal A, un nombre muy emocionante por lo que parece ser esencialmente una versión cursiva del jeroglífico cretense, y estos están activos en diferentes puntos de la isla. Ahora, ninguno de estos textos han sido descifrados. Al norte de Creta, la cultura micénica floreció en las tierras de Grecia para el término de la Edad de Bronce Media y comienzo de finales de la misma. Los micénicos adaptaron el sistema lineal A de los minoicos para crear el lineal B, que hoy se conoce como una forma primitiva del griego. A diferencia del lineal A, el lineal B fue descifrado. Ahora podemos leer documentos del lineal B, entonces conocemos los salarios que tenían los diferentes trabajadores dentro del palacio, tenemos registro de dedicatorias que se hicieron en diferentes santuarios, etc. Entonces, no son muy emocionantes en sí mismos, pero pueden ayudarnos a realmente entender cómo funcionó el sistema de palacios micénicos, y eso ha sido increíblemente útil. Uno de los registros más interesantes en los archivos del lineal B es este relato de una sacerdotisa que discute con la alcaldía.
Y la alcaldía le dice que les debe el producto de su tierra agrícola, que tiene que dárselo al palacio. Y Arita dice que no, que esa tierra pertenece al dios, no tenía ningún derecho de cobrarle, ella no pagará. Entonces hay en el lineal B registros que evidencian el conflicto entre el ámbito religioso y el ámbito político. Y es prueba de una mujer que lucha y reafirma su poder. El lineal B fue utilizado por los micénicos por solo 200 años, principalmente para administración. Otras formas de escritura como la poesía o la literatura nunca se desarrollaron. Eso es porque Micenas, junto con muchas de las sociedades del Mediterráneo y Oriente Cercano, desaparecieron, después de un violento y misterioso colapso que comenzó alrededor del 1190 a.C. Hay menciones en los textos egipcios de la gente del mar. No sabemos quiénes son. Hay una mención en los textos lineal B de enviar hombres a la costa para que vigilen, pero no sabemos si era una práctica estándar o si estaban en estado de alarma. Los incendios que destruyeron los palacios quemaron las placas del lineal B que estaban sobre arcilla húmeda, que de otra manera se habrían desechado luego de que concluyera el registro necesario para que nos den esta imagen de la vida justo al final, y en verdad no vemos un estado de alarma. Lo que parecían ser una vez prósperos palacios y ciudades-estado fueron completamente destruidos. Y con el colapso, la necesidad de escribir y registrar también desapareció. Y esto trae lo que llamamos en retrospectiva los años oscuros. Este es un momento donde no tenemos textos escritos para consultar. Sucedieron muchas cosas durante los años oscuros. Es solo que las luces están apagadas en una de nuestras principales formas de acceder a estas sociedades pasadas, que son los textos descifrables.